Gracias. Tu amor ser más como tú, ver. Sí, Señor, ayúdanos, Padre, a ser como tú, Señor. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Padre, ayúdanos, Dios, a ser como tú, Señor. Tú cuando hiciste al hombre lo hiciste a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Padre, pero a veces somos más humanos que celestiales, Señor. Por eso, Dios, ayúdanos, Padre, a ser como tú, Señor. En todos los aspectos, Padre, sabemos que tú eras Dios, Señor. Pero, Padre, tú también has provisto, Señor Jesús, una vía para que nosotros pueda estar la misma vida de Dios, Señor Jesús, para poder ser como tú, Señor. Padre, en esta mañana yo te pido, Señor, que tú nos ilumines el entendimiento a través de la revelación de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra, Padre Celestial, pueda ser entendida, pueda ser revelada a nuestros corazones, ya que esa es la intención, Señor. Bendícenos en esta escuela dominical, recibe la honra y la gloria, y que tu pueblo sea edificado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos en el nombre todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos la escritura en Filipenses, el capítulo 2, el verso 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Dice la palabra del Señor: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Tome su asiento. Bienvenidos todos a esta escuela dominical en el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos abordando el tema a manera de pregunta: ¿Jesucristo o Jesús Cristo? Este es el sermón número 6. Quizá usted estará como pensando como cuando dice el profeta que alguien le mandó una nota. Él estaba predicando sobre el libro de Job y entonces una hermana que ya estaba a lo mejor un poco exasperada porque él no llegaba al punto. Él se detuvo donde Job estaba en las cenizas y dijo: hermano Branham, ¿cuándo va a sacar a Job de las cenizas? Probablemente usted se esté preguntando, bueno, ¿cuándo va a llegar al punto de si es Jesucristo o Jesús Cristo? Mire, todo tiene su tiempo y estoy tomando esto porque de alguna manera esto nos va a ayudar al punto que al final queremos llegar, ¿verdad? Mire, estamos estudiando cómo es que el nombre de Jesús, digamos, en las diferentes versiones de la Biblia vino cambiando a través del tiempo. Y bueno, en esta mañana vamos a avanzar un poquito. La otra vez nos quedamos cómo es que en un principio Jesús lo escribían con I, como si fuera Jesús. Pero usted sabe, hemos dicho que las lenguas, los idiomas tienen vida, van cambiando. Inclusive, bueno, la versión que yo uso, que es la versión antigua de la Biblia, tiene palabras que hoy en día ya están en desuso. Por ejemplo, la palabra joven, aquí dice mancebo, etcétera, y algunas otras que usted seguramente ha notado, porque el idioma tiene vida. Y a medida que el tiempo pasa, la manera de decir las cosas va cambiando, pero eso es parte del idioma. Y desde luego que la Biblia, aun cuando es la palabra inspirada de Dios, no es la excepción. Ahora, mire, llegamos al punto donde yo le leía de un libro que se llama Gramática Latina, donde a partir de allí, de un cierto tiempo, se determinó cambiar la I por la J para diferenciarla de la I consonante, de la Y que nosotros conocemos, ¿verdad? En consecuencia, el nombre del Mesías se escribe en el latín moderno como Jesús. Ahora sí, ya como nosotros lo conocemos, Jesús. Y ahorita vamos a ver algunas variantes incluso de este nombre a través del tiempo. Claro que en el latín puro es Jesus o Jesus exactamente, pero se escribe así es como ellos lo pronunciaban en su tiempo. Ahora mire, a partir de aquí, porque también es que voy cerrando,
A manera que vamos avanzando, voy tratando de cerrar todas las salidas para que al final nos lleve al punto donde yo quiero entrar, ¿verdad? Mire, ¿por qué? Porque a partir de esta mañana vamos a estudiar la forma española, Jesús, y la forma compuesta, que es esta, Jesús, y la forma compuesta, que es Jesucristo. Esto es lo que vamos a estar a partir de hoy viendo. Primeramente vamos a comenzar con lo que es Jesús, el nombre de Jesús. Mire, y quisiera comenzar diciendo esto. La lengua que nosotros conocemos, o el idioma como español o castellano, también es lo mismo, es una lengua romance o latina, que es el latín modificado. Nosotros no hablamos en latín, pero como hemos dicho en ocasiones anteriores, nuestro idioma, el español, el portugués, el francés, el rumano, el italiano, muchas de las palabras tienen la misma raíz que tiene el español, que provienen del latín. Por eso es que muchas palabras se parecen. Ahora, este idioma, o sea, el idioma que hablamos nosotros, se formó, se gestó y se comenzó a formar paulatinamente en la región de Castilla, en España. O sea, el español no surgió de la casualidad, sino que poco a poco, inclusive el español que se hablaba hace 500 años, en muchas palabras ya no es el mismo que se habla hoy, aunque es el mismo español. Porque como le digo, las lenguas tienen vida, se van modificando. En la península ibérica, o sea, en Castilla, en España, aproximadamente entre el año 500 y 900 después de Cristo es cuando el español surge. Ahora, apareciendo los primeros testimonios escritos, porque aquí es donde yo voy a entrar, en glosas junto a escritos en puro latín hacia finales del siglo X y del siglo XI después de Cristo. Ahí es donde se tienen los primeros registros de nuestro idioma español. Mire, en esta mañana voy a tomar incluso algunas porciones de la literatura antigua para ver cómo es que ellos en español se referían a este nombre. Desde el siglo XI, XII, etcétera, hasta que lleguemos a la primera versión en español completa que hubo de la Biblia, que es la Biblia del Oso, y ahorita le voy a explicar por qué. Mire, en un libro que se llama Origen y Formación de la Lengua Castellana o Española, dice el autor, aunque este autor es anónimo, dice: en los siglos X y XI debió de existir poesía en romance castellano, pero el primer texto literario que se conserva es del siglo XII, el Cantar del Mío Cid. Yo no sé cuántos, incluso desde la escuela primaria les enseñaron eso. Incluso, bueno, yo este año son 2 veces que paso por esa región en España, donde están las campiñas y eso, y en medio de esa atmósfera de las campiñas, de los campos laboriegos, es que se gesta esta literatura que se llama el Cantar del Mío Cid. Yo no sé, todos los que fuimos a primaria, secundaria, ahí de alguna manera lo estudiamos. Bueno, su autor es anónimo y fue compuesto alrededor del año 1140. El texto testimonia, o sea, el texto del Cantar del Mío Cid, que la lengua española estaba ya formada. O sea, el idioma que nosotros hablamos en primera referencia, digámoslo así, que es el Cantar del Mío Cid, da testimonio que la lengua española ya estaba formada, aunque posteriormente, dice este autor, haya evolucionado aún en algunos aspectos hasta alcanzar su máximo esplendor en los siglos XVI y XVII, llamado el siglo de oro de las letras españolas. Ahora, en español antiguo, el nombre del Mesías se escribió así. Se escribió en muchas formas, pero así es como lo escribían. Primeramente, Jesús, en español antiguo. Y mire cómo esto va cambiando. Así es como lo escribieron diferentes autores que se referían a este nombre, al nombre del Mesías. Mire.
Como usted puede ver, para el mismo nombre hay hay variantes, pues. Bueno, esta más bien es una H, no sé si está el borrador, hermano. No está. Bueno, gracias. Mire, lo estoy escribiendo en todas las variantes como llegaron a escribir el nombre del Mesías. Y finalmente así. Mire cómo vino evolucionando el nombre en la manera que en la literatura lo fueron escribiendo. Y lo último que nosotros tenemos, de hecho en la versión, debe de ser la en español de la Biblia de 1862, ya aparece así. Porque incluso en la Reina, en la Biblia del Oso y la del Cántaro, que ahorita le voy a decir el por qué se les llama de esa manera, aparece de otra manera. Ahora, eso es en cuanto a Jesús. Pero cuando el nombre del Mesías se acompaña del título Cristo, entonces lo escribían así. Ojalá y quepa aquí todo lo que voy a escribir. Mire. Si cabe aquí. Mire, de todas estas maneras, yo sé que a lo mejor los hermanos que están atrás no sé si alcancen a ver. Mire, ahora, y finalmente Jesucristo. O sea, así es como, mire, cómo vino cambiando. Ahora, y la gente que lo pronunciaba de todas estas maneras que usted ve aquí, no lo hacía por maldad o por querer ser irreverente con Dios, sino que así es como el idioma fue cambiando. Hasta que finalmente lo que nosotros conocemos es Jesús
o Jesucristo. Pero mire, todas las variantes que tuvo durante los siglos. Ahora, paso a lo siguiente después de esto. Mire, ok. Por ejemplo, en la obra que yo ya le mencionaba, la del Cantar de Mio Cid, estas son las obras literarias, desde luego, no es la Biblia, porque en ese entonces la Biblia como tal no existía en una traducción completa al castellano, digamos, ¿no? En el Cantar del Mio Cid, en la página 58, el autor de esta obra escribe: E el non gelo gradece sinon a Jesu Cristo. O sea, lo escribe así, en el Cantar del Mio Cid. En otra obra literaria de Gonzalo de Berceo, que más o menos la escribió, o esta persona vivió entre el año 1195 y el año 1268, que este hombre es conocido como el primer poeta de la lengua española con nombre conocido, así como el primer representante del Mester de Clerecía, lo escribió como Iesu, como esto. Así es como él lo escribió. O también lo escribió también, y Jesucristo. Ok, aquí lo escribió también así. Juan Ruiz el Alcipestre de Hita, más o menos que nació cerca del año 1284 y muere en el cerca del año 1351. En la obra que él escribió, el libro del Buen Amor, lo escribe como Iesu, pero no solamente eso, sino que también lo escribe como Jesús, con la H intermedia, y Jesucristo, déjeme ver, así como está aquí con la X, Jesucristo, así, Jesucristo con un acento, y finalmente, bueno, así es como él lo escribe. Estamos hablando de obras españolas antiguas. En la tragicomedia de Calisto y Melibea llamada La Celestina, esta obra ya es a finales del siglo XV, aparece solamente Iesu, así es como lo escribe. Estamos hablando de obras donde mencionan el nombre del Mesías. No es que estamos en esta mañana dando una clase de literatura. Estamos hablando solamente de obras donde incluyen el nombre del Mesías. En una obra que ya es más universalmente conocida, que es Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, esta obra ya es publicada en 1605. Él se refiere al nombre del Mesías como Jesús. Mire, cómo es que en las obras literarias españolas, el nombre que ellos usan para referirse al Mesías difiere. ¿Por qué? Porque las lenguas van cambiando. Ahora sí entremos a lo nuestro. Mire, así es como el nombre de Jesús vino cambiando a través de las edades. Todos nosotros que hablamos español tenemos una Biblia que al principio de la Biblia habla y dice versión, bueno, se la voy a leer, ojalá, o si dice versión antigua, en todo caso la suya si es versión 60, dice, de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602. O sea, da estas dos fechas importantes, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Mire, en 1569, como nuestra Biblia lo atestigua, en pleno siglo de oro de la literatura o de las letras españolas, Casiodoro de Reina publicó la primera versión completa de la Biblia en idioma español. Esta Biblia es conocida como la Biblia del oso. Note esto, porque este animal apareció en su portada. Mire, déjeme ver, voy a tratar, yo aquí conseguí una versión muy buena digital. Voy a buscarla aquí para los que alcancen a ver, la puedan ver el por qué se le llamaba la Biblia del oso. Mire,
Esta Biblia, recuerde, fue la primera, absolutamente la primera Biblia, digamos, la madre de todas las versiones que existan en español hoy en día, y fue llamada así, la Biblia del oso. Mire, entre paréntesis, esta versión de la Biblia, si usted pudiera conseguir una versión original, es carísima. ¿Por qué? Porque ya, aparte de eso, voy a hacer aquí un paréntesis. Traducir esta Biblia y distribuirla a la gente no fue una cosa fácil. Casiodoro de Reina, era un monje católico que estaba en un convento en Sevilla. No, ¿es convento? ¿Cómo se le llama? ¿Dónde están los monjes? Monasterio es la palabra correcta. Sí, en un monasterio en Sevilla. A él llega la luz de la Reforma a través de los escritos de Calvino. Por eso, mire, cuando usted lee aquí dice Casiodoro de Reina, a veces uno dice, bueno, pues este señor, ¿quién fue? Casiodoro de Reina, gracias a Dios y gracias a él, es que nosotros tenemos la Biblia en español. Él era un monje que estaba en un monasterio en Sevilla. A él llega la luz de la Reforma a través del calvinismo. Y entonces Dios pone una inspiración en el corazón de esta persona para poder traducir la Biblia. Aquí está, mire. Incluso la versión que yo tengo es una versión certificada, hasta trae aquí un sello. Mire, esta Biblia, que es conocida como la Biblia del oso, quizá muchos de ustedes no la alcancen a ver. Esta es la portada que tenía. Aquí se ve un oso, un dibujo un poco grotesco, pero al fin y al cabo es un oso que está trepado o queriéndose trepar a un madroño, que es este árbol, queriendo alcanzar un panal de abejas, y tiene un mazo sobre él que le quiere pegar. Esta es la primera versión que hubo de la Biblia, que es conocida como la Biblia del oso. Y alguien dice, bueno, pero ¿por qué un nombre de oso? Porque mire, las primeras versiones creo que fueron impresas en Basilea, Suiza. Porque cuando la Iglesia Católica se enteró de la obra que Casiodoro de Reina estaba haciendo, lo persiguieron y él anduvo al salto de mata hasta que se refugió en Inglaterra. La Iglesia Católica, desde luego, esto ya para ellos era un enemigo, este hombre, y lo acusaron de sodomía, lo cual en aquel tiempo, bueno, en todos los tiempos, pero más en aquel tiempo, era una cosa terrible. Entonces, el rey de Inglaterra ya no lo pudo tener en su territorio, y entonces él se va, creo que a Ginebra. Tiempo después, ya cuando las aguas de la persecución se habían bajado, él regresa a limpiar su nombre en Inglaterra y muere como pastor en Londres de una comunidad española. Este es Casiodoro de Reina, parte de su biografía. Pero vayamos no tanto a la biografía, sino a la obra de él. Él comienza a traducir la Biblia al castellano, lo cual logra su propósito. Ahora, ¿por qué él tuvo que escoger en un libro tan sagrado como la Biblia este grabado para ponerlo en su portada? Porque las primeras Biblias en castellano que entraron a España, que no fueron impresas ahí, ya dijimos, por la Inquisición, el primer embalaje decía que eran diccionarios. ¿Sí me explico? Si decía ahí que eran Biblias, inmediatamente a la hoguera, porque la Iglesia Católica no quería eso. Entonces el embalaje decía, son diccionarios. Y para cerciorarse de que eran diccionarios, bueno, al abrir la tapa, ahí se ve al oso colgado del madroño tratando de alcanzar el panal de miel, y eso a nadie iba a husmear, perdón por la palabra, que se trataba de una Biblia. Mire, y hay algo curioso en cuanto a esto, pero yo creo que con Dios no hay curiosidades. Paradójicamente, en la Plaza del Sol en Madrid, España, no en Sevilla, de donde era este monje llamado Casiodoro de Reina, paradójicamente en la Plaza del Sol en España hay una estatua de un oso parado en un madroño. Yo he estado 2 veces ahí, incluso por ahí traigo fotos. Está así como un pedestal de concreto, y luego en la parte de arriba está un madroño efectivamente y un oso colgado. Yo digo, ¿por qué lo pusieron allí? Desde la primera vez que fui a Madrid y que me llevaron a esa plaza, yo le comenté a un hermano, le digo, ¿sabía usted que la Biblia del oso tenía esto en su portada? Yo no creo, y aún la historia lo dice así, que España
en esa Plaza del Sol hayan erigido esa estatua del oso tratando de trepar al madroño porque quisieran hacerle un homenaje a Casiodoro de Reina. Claro que no. ¿Para qué fue que lo pusieron eso? Mire, esta estatua del oso y el madroño es una escultura de la mitad del siglo XX y según lo que dice la literatura española representa las armas heráldicas de la villa y se encuentra instalada en la cara oriental de la Puerta del Sol entre las calles de Alcalá y Carrera de San Jerónimo en pleno centro histórico de la capital. Haga de cuenta como si la pusieran aquí en el Zócalo en la Ciudad de México. Bueno, pero ¿por qué la pusieron? Si España es un país donde predomina el catolicismo, porque Dios de alguna manera, ellos fueron inspirados a ponerla allí con el propósito que ya leímos. Pero Dios de alguna manera, para que los entendidos entiendan, la puso para nosotros como creyentes de la palabra de Dios como un símbolo, que fue un monje español llamado Casiodoro de Reina, el primero en traducir una Biblia completa al español. Le vuelvo a repetir, y gracias a Dios y gracias a Él es que usted tiene una Biblia en nuestro idioma. Ahora, bueno, pero ¿cómo fue que Casiodoro de Reina traduce el nombre del Mesías en la Biblia? Mire, él lo traduce así. Ya estamos hablando no de la literatura, no del poema del Mío Cid, no del Quijote de la Mancha, no de la Celestina, etcétera. Estamos hablando de la Biblia. En la primer Biblia que existe en castellano, ¿cómo fue que Casiodoro de Reina traduce el nombre del Mesías? ¿Cómo? Ahora, yo aquí traigo una versión digital, porque en semanas pasadas, en mi búsqueda para armar este tema, busqué en internet y me mandaba una página de Sudamérica que decía que era la Biblia del oso, y incluso yo la descargué, pero cuando la comencé a leer, hubo algo que a mí no me sonó, porque el nombre de Jehová no aparecía sin el nombre del Señor. Dije, para mí que esta no es la Biblia del oso. Y entonces comencé a leer, ahora sí que como dice la explicación del autor, y el hombre da ahí sus argumentos, ¿por qué no pone Jehová sino que pone el Señor? Hermano, pues a mí, yo no estoy interesado en los argumentos de él o en los motivos que él tenga. El asunto es que él no fue fiel. Dije, bueno, yo al menos esa Biblia yo no le tengo confianza porque es transcrita. Buscando, encontré en una página de Estados Unidos muy seria, encontré la Biblia del oso y encontré la Biblia del cántaro, y después le voy a decir por qué la Biblia del cántaro. Y ambas Biblias eran fotocopiadas, o sea, del original, incluso le decía, ahí trae un sello. Bueno, pero ahora, viendo Casiodoro de Reina, que es la primera Biblia, la Biblia del oso, ¿cómo traduce el nombre del Mesías? ¿Sabe usted cómo lo traduce? Estamos hablando que esta Biblia sale a la luz en 1569. El nombre del Mesías lo traduce así. Ni siquiera Jesús lo traduce como Jesús. ¿Por qué? Porque Casiodoro de Reina quería, lo hago como pregunta. ¿Acaso era porque Casiodoro de Reina no quería ser fiel a la traducción? No, sino porque era como se pronunciaba en su época. Jesús. Y así él lo dice, yo ahí lo tengo. Y le digo, está escaneada la Biblia que yo tengo. Mire, solamente, sin embargo, Jesús. Pero a esto, ¿cómo lo traduce él? En Mateo 1.1, Mateo 1.1, en la Biblia del oso, dice, estas son las generaciones, así es como dice en español en nuestra Biblia, pero ¿cómo lo tradujo él? Y eso, Cristo con CH. Así es como él lo traduce. Y bueno, como yo le decía desde el principio, a veces se alega que no, que lo más original era la Biblia del oso. Bueno, ahí está la Biblia del oso. ¿Me explico? Por eso, yo estoy llevando esto desde entonces para hacer a un lado todo argumento del hombre. Nosotros, mire,
En esto se nos van muchas cosas, porque hay gente que lo ha radicalizado tanto, pero lo han radicalizado en una mentira. El día que la gente descubra esto, les van a ir a reclamar. Oigan, ustedes nos metieron y con el evangelio del miedo en una mentira. Porque yo esto a través del tiempo, cuando salió esto, le digo, esto no es nuevo de Jesucristo o Jesús Cristo, yo he conocido todos estos argumentos. Y entonces ellos se remiten, no, es que la Biblia del oso es la Biblia original. Efectivamente es la primera que salió en español, pero bueno, ¿cómo fue? ¿Qué fue traducido? ¿Cómo? Ahí está. Ahora, continúo con esto. Bueno, mire, parece que ya. Nada más le doy otra escritura. O termino con esto. En Romano 1:6, fíjese cómo dice la Biblia del oso. Entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Así es como dice la Biblia del oso. Jesucristo. Ahora, cuando el nombre estuvo seguido por el título Cristo, así es como lo puso él. ¿Dónde está? Y eso aquí. Y Jesucristo. Ahora, termino. Mire, Hechos 2:38. ¿Por qué? Porque se manejó la idea de que si alguien no estaba bautizado en el nombre de Jesús Cristo, tenía que rebautizarse. La persona, aquí en el mensaje me refiero, si alguien había sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, pero según ellos esa fórmula estaba mal y tenía que bautizarse en el nombre de Jesús Cristo, yo digo, ¿de dónde lo sacaron? Ellos dicen de la Biblia del oso, pero resulta que la Biblia del oso no dice así. Se le voy a leer, está bien como dice. En la Biblia del oso de 1569 dice, se lo voy a leer literalmente como dice, Hechos 2:38. Y Pedro les dice, claro, ahí la palabra dice en vez de se tiene una Z, porque era el español antiguo. Y Pedro les dice, haced penitencia. Así es como dice en la Biblia del oso. Haced penitencia y bautícese con P después de la A. Bautícese cada uno de nosotros, cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Qué le parece? Así es como dice la Biblia del oso. Entonces, ¿dónde está que dice en el nombre de Jesús Cristo? Y yo la tengo aquí para cualquiera que la quiera ver. Así es como Cipriano Casiodoro de Reina, el primer traductor de la Biblia en español, traduce Hechos 2:38. Y Pedro les dice, haced penitencia y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo. Pero sin H, él lo pone sin H. Aquí se la voy a borrar. Jesús el Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el resto de las apariciones donde el nombre de Jesús va seguido por el título el Cristo, lo representa como Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Así como esto. Termino. Después de esta Biblia, la 1569, después de haber muerto Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera hace una segunda revisión de la Biblia, que es la de 1602. Bueno, en esta Biblia, ¿cómo es que Cipriano de Valera, que ahora, ¿por qué es conocida como la Biblia del Cántaro? ¿Por qué la Biblia del Cántaro? Porque esta Biblia, perdón, yo sé que estoy tomando demasiado tiempo, pero permítame. Porque en esta Biblia, en su portada, traía, déjeme ver, traía, bueno, ahorita se la voy a mostrar, el por qué le pusieron la Biblia del Cántaro. En su portada trae a unos hombres regando un árbol, precisamente con un cántaro. Déjenme ver, ahorita estoy tratando de buscar la imagen para que usted la vea y ya termino. Ya nomás le digo cómo dice la Biblia en Hechos 2:38 en la Biblia del Cántaro, y entonces usted ya con esto termino. ¿Está bien?
Miren, lo que pasa es que le ponen le puso ¿cómo se llama? Un prólogo demasiado largo. Y ahorita estoy tratando de buscarla aquí en el principio, donde ya aparece, para que usted vea la portada del por qué se le llama. Ok, aquí está. ¿Por qué se le llama? Déjeme ver. La Biblia del Cántaro. Espérame, voy a regresar al principio. Permítame, téngame paciencia un momentito, nada más la encuentro y se la muestro. También para que vea que lo que le estoy leyendo no lo estoy sacando de mi imaginación, sino de esta Biblia que es llamada la Biblia del Cántaro. Aquí está. Mire. Voy a tratar de engrandecer. Mire. Así es como aparecía la portada. La Biblia del Cántaro. Aquí tiene un árbol, dos personas ahí como abriendo un hueco y una persona con un, yo sé que los que están atrás quizá no alcanzan a distinguir esto, con un pequeño cántaro regando la raíz del árbol. Por eso se le llamó la Biblia del Cántaro. Ninguna de las dos primeras Biblias se le acreditó, ni la primera nunca se llamó de Casiodoro de Reina, ni la primera ni la segunda nunca se llamó Cipriano de Valera, sino que el nombre de las Biblias eran reconocidas por el grabado que presentaban en su portada. La Biblia del Cántaro, esta es de 1602. Bueno, termino ahora sí. ¿Cómo dice la Biblia del Cántaro en Hechos 2:38? Y ya termino. Y Pedro les dice otra vez, haced penitencia, pero aquí en la palabra haced, o más bien donde dice Pedro les dice, tiene una letra H marginal que dice arrepentíos o enmendaos. Pero se lo voy a leer ahí. Y Pedro les dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿qué? ¿Qué cree usted? Bueno, lo voy a poner aquí como dice la primera. En el nombre, y eso, Cristo. ¿Qué le parece? Solamente que aquí lleva un espacio entre Yesu y Cristo. Así es como dice la Biblia del Cántaro. Son las dos versiones más antiguas que existen. Después de esa está la de 1862, la de 1865 y la que yo tengo, que es la de 1909, 1960 y de 1960 a la fecha, todas las que salgan. Pero así es como dice. Entonces, ¿dónde está el argumento? Que se bautizan en el nombre de Jesús Cristo, que porque la Biblia del Oso dice así. Mentira, no dice así, ya se lo leí. Ni la segunda Biblia, que es la Biblia del Cántaro, dice Jesús Cristo. En la Biblia de la Reina Valera dice Jesucristo, o Jesús el Cristo. Y en la Biblia del Cántaro dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque era la manera en que se hablaba el idioma español en esos años. Póngase de pie. Bueno, yo espero que hasta ahí esto le haya abierto un poco el entendimiento sobre estas cosas. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor Jesús, el que tú nos hayas permitido, Señor Dios, aprender estas cosas de tu palabra, estas cosas tan importantes, Señor Jesús, que vienen a iluminar nuestro entendimiento, Padre Celestial. Yo te ruego, Dios, que tú nos las reveles, Señor Jesús, y que esas se sostengan con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tomen su asiento.